aunque he crecido en Marruecos, en un país musulmán, pero he crecido de una manera muy, muy diferente y no es algo normal que vas a ver o escuchar ahí en Marruecos. He crecido como un ateo desde pequeño. La familia de mi madre, la mayoría de ellos son ateos, pero algunos son comunistas. Entonces, al decir comunistas significa muy radicales al hablar de Dios o de religión. Y yo desde que recuerdo, especialmente mi tío, quien pasé mucho tiempo con él, tenía mucho respeto a él, él me enseñó desde niño que Dios no existe y que me enseñó del comunismo, que era como era la respuesta que el mundo necesita para un mundo mejor. La respuesta es el comunismo, es luchar, es la revolución, y tenía fotos de Che Guevara, de Karl Marx, de Lenin, de otros revolucionistas. En nuestra casa tenía fotos, todo. Y entonces, al crecer así, crecí en un choque cultural aún en mi propio país. Y eso también me hizo, que creció en mi corazón una amargura y también un odio contra Dios, contra el Islam en particular y contra la gente también. Entonces, creciendo así, siempre tenía en mi mente que tengo que luchar contra esas ideas, contra esa religión, y porque yo conozco mejor, tengo que luchar por salvar a la gente de ese sistema de fe que para mí ese tiempo era absurda, era como, ¿cómo puedes creer en algo así? Recuerdo también mi tío muchas veces abrió el Corán conmigo solo para mostrarme como que eso no tiene ningún sentido, eso no hay una religión. Entonces, de niño o de joven ya, eso era ¿cómo se dice? Lo que me anima, lo que me agrada es luchar contra Dios, hablar contra Dios. Si alguien en la escuela o fuera intenta hablar conmigo de la religión o del Islam, me pongo muy feliz porque sé que hay una guerra ahí y voy a ganar. Pero un día en 2006 fuimos a una montaña para hacer un camping con un grupo también de comunistas. Y era la segunda montaña más alta de Marruecos y estuvimos sobre las nubes. Y ahí era la primera vez que he visto algo así. Nunca he subido en un avión, nunca fui a esas alturas. Pero al ver ese paisaje o esta vista, me tocó el corazón. Y la primera cosa que vino a mi mente era Dios y la creación. Pero eso me asustó mucho, porque era la primera vez que la idea de Dios en la creación vino dentro, o la encontré dentro de mí, porque toda mi vida está luchando con esa idea. Y siempre vino de fuera, gente intentando de hablar conmigo, pero ese día estaba ahí dentro. Y me asustó, porque toda mi vida estaba basada sobre el comunismo, sobre no creer en Dios, sobre luchar contra ese sistema. Entonces me asusté un poco, pero pensé como no voy a pensar en eso, no voy a dejar que eso arruine mi vida, solo lo dejo y hasta no lo pienso, mejor. Pero al volver a mi casa, todavía he tenido algunas preguntas que creciendo siempre escuché eso, que al no tener unas respuestas a esas preguntas que son básicas, fundamentales, porque religión no puede responder a esas preguntas, eso muestra que Dios no existe, y religión tampoco es solo algo que la gente lo inventaron. Y una de esas preguntas, ¿por qué no podemos ver a Dios? Eso para mí era mi gran pregunta. Si Dios existe, pues ¿por qué no viene directamente a nosotros? ¿Por qué nos habla a través de otra gente o de sueños o de profetas y ni ellos lo vieron? Entonces, ¿no será más fácil si Dios de verdad nos creó y existe? Pues solo muéstrame dónde está y ya será más fácil. Y entonces lo que hice es entré en Google, en el internet, no quería hablar con nadie de eso y empecé a buscar. No porque quería creer en Dios, no, en mi mente quería mostrar más, estar más seguro y más tranquilo que Dios de verdad no existe. Entonces
escribí ¿por qué no podemos ver a Dios según el Islam? Y quería ver otra vez cómo el Islam intenta responder a esa pregunta. Leí un poco, pasé unos días, luego pasé al cristianismo, luego al judaísmo, luego a las filosofías, religiones antiguas, cualquier ideología que yo sabía ese tiempo, quería ver cómo responden. Aún si es filosofía, no tiene que ser algo del Islam, de religión. Y por tiempo no encontré ninguna respuesta, no solo a esa pregunta, tenía otras preguntas también. Y nada me convenció. Pensé, no, es que intentan, pero la verdad no hay una respuesta. Y una noche encontré una respuesta en una página, no recuerdo de quién era, pero hablando de un libro que se llama el Libro Santo, en árabe, que es la Biblia. Y yo nunca he escuchado de un libro santo, yo escuché del Corán, del Evangelio, del Torá, de los judíos y otros libros, pero nunca he escuchado del libro santo. Pero la respuesta era muy sencilla, muy simple y muy directa, y lo más importante, lo podía entender. Es como encendió una luz, como, vale, entiendo por qué no podemos ver a Dios según esta página o este libro. No creí que era verdadera, pero al menos entiendo, porque al crecer en el Islam nunca he entendido esa historia de Dios, de Adán y Eva, tienen también esa historia, aún un poco diferente, y solo me hace perder más, es como, intentando responderme, solo me da más preguntas y más confuso, es como, no lo entiendo, ¿qué dices? Pero esta vez lo entendí, Dios, Adán y Eva, la creación, luego la separación, el pecado que entró, el plan de Dios. Era la primera vez que entendí esa historia. Y lo que me ha gustado más, que era relacionada o coherente con el resto de la historia. Las profetas, Moisés, he escuchado de Moisés también en el Islam, Abraham, Jesús y otros profetas, como David, Salomón, también lo tienen. Pero cada historia es una isla lejos, tiene su propia dirección. Pero la primera vez que podía como, wow, vale, todos van a esa dirección. Todavía no entiendo completamente, pero al menos tiene un sentido para mí. Y descargué ese libro porque me atiró el libro, la respuesta me ha gustado. Lo descargué en mi ordenador, empecé a leerlo, pero no entendí tantas cosas. Y solo decidí de leer del libro, solo seguir buscando en páginas web que hablan del libro. Y con el tiempo entendí muchas cosas, de cómo Jesús era el centro de ese libro. Después la separación, Él vino para devolver a la gente, a Dios, a su gente, y también salvarlos de los pecados. Él murió, resucitó, pero pensé, buena historia. No lo creo, pero lo entiendo y me ha gustado. Es como al ver una película de, no sé, Batman o Superman. Lo entiendes, lo disfrutas, pero al fin del día no piensas eso es verdadero. Piensas solo es una ficción. Pero así yo pensé de la Biblia. Pensé más por mi orgullo. Pensé, pues yo soy bien, no necesito a nadie ni a nada. Porque desde niño aprendí de querer y buscar ser independiente y también contra ese sistema. Entonces todavía había ese orgullo y también de pensar que no soy un pecador, no necesito ser salvo de nada, porque no necesito a Dios de decirme no mates o no mientes o eso es mal, eso es bueno. Yo lo sé aún sin leer ese libro. Entonces si estoy bien, nunca he matado a nadie, nunca... Y al contrario, porque soy comunista, soy un buen hombre, estoy luchando por la gente, por la libertad, pero seguía leyendo por 2 años, desde 2006 hasta 2008, y en 2008, recuerdo todavía la noche, era en abril, no recuerdo el día exactamente, pero recuerdo que era el mes de abril, porque era el último mes de prepararme por el último examen del colegio, que era lo más importante antes de ir a la universidad. Y siempre después de estudiar en la noche, a las 11 o las 12, paso 2-3 horas solo leyendo un poco en mi ordenador.
Y ahí encontré unos artículos que me llevaron a Apocalipsis en la Biblia, hablando del futuro. Y es como para mí es una película, como wow, ¿qué está pasando aquí? Quiero ver, al leerlo el Apocalipsis es así. Y me atiró, entonces fue leyendo un poco de lo que va a pasar en el futuro. Y hasta este momento, en algún lugar en mi corazón sabía que Dios existe, pero yo no quería seguirlo. No quería admitirlo a mí mismo porque al admitir eso significaba que tengo que cambiar mi vida, cambiar mis amigos, cambiar todo. Y yo estaba asustado de esa parte. Todavía yo me gustaba estar contra y no quiero ser con. Entonces, al tener esas gafas no me dejaron ver muchas verdades y seguirlas o rendirme a esas verdades. Pero al leer en Apocalipsis, creo capítulo 12 o 13, siempre olvido, pero el último versículo, creo en 12, donde dice que el número de la bestia o del Satán es 666. Y al leer ese versículo me sorprendió tanto y me asustó un poco, porque mi primer email era Marwan666. Y lo he tenido desde que tenía 11 años, más o menos. Mi tío estaba enseñándome cómo usar el ordenador, pero él no me dijo usar mi apellido, entonces dijo, usa tu nombre y elige otra cosa. Y yo elegí ese número. Posiblemente lo escuché en algún lugar o una película, no recuerdo. Tenía 11 años, pero me sonó ese número y lo elegí. Y con ese versículo, Dios esa noche lo usó para romper mi corazón, para romper mi orgullo y asustarme un poco. Y ahí no podía ignorar más esa verdad, o ignorar más, o pensar que no soy parte de esa historia. Hasta ese día pensé que la Biblia o esa historia está fuera y yo no necesito nada, no estoy parte de lo que la Biblia habla. Pero esa noche ya no podía evitarlo más, porque Dios con ese susto, como ya me pone en la Biblia, como estás dentro de esa historia, si quieres o no. Y lo que me asustó es pensar que soy del lado equivocado, del lado oscuro, porque siempre pensé que estoy en el lado de luz, de querer hacer el bien por el mundo. Y eso porque Dios me abrió mi corazón a ver el pecado dentro de mí. Pensé que no maté a nadie, pero he odiado a mucha gente. Y recordé lo que leí en esos 2 años. Vinieron a mí. Por la primera vez también tenía más sentido porque podía relacionarme a mí con esos versículos. Al odiar a la gente, al insultar a la gente. Y eso tenía cada día en mi vida. En mi corazón intenté de fuera como que da esa imagen que soy un buen chico, que soy un chico educado, lucha por la libertad, lucha por eso. Pero la verdad que no, he odiado a gente. Incluso familia de mi padre, incluso mi padre mismo. Insulté a Dios muchas veces con palabras muy malas, solo para hacer daño a alguien. Si alguien intenta hablar conmigo, muchas veces insulté a su Dios y a su religión, solo él lo disfruté. Era algo que era como para mí hacer el bien, para despertarte de ese sueño donde vives. Pero entonces Dios ya me mostró el pecado en mí y me asustó. Pero al mismo tiempo, la única cosa que recordé que me ha dado paz, algo que nunca he escuchado en otro lugar, es la relación con Dios. No sé por qué, pero lo he leído antes, pero no fijé mucho en eso. Hasta esa noche, especialmente la parte de ser hijo de Dios. Eso nunca lo he escuchado. En el Islam no existe esa relación. Pero al recordar lo que Jesús dijo, volví buscando en solo donde hablaba Jesús, esa misma noche. Porque por alguna razón me ha dado mucho paz escuchar Jesús hablando, buscando, pues ahora yo, ¿qué haces conmigo? ¿Qué haces conmigo ahora que estoy aquí? Y ya, esa noche Dios rompió todo. Y esa imagen rosa del comunismo, de mi vida, de mi paz, y cambié mi email esa misma noche.
Y desde esa noche Dios empezó a trabajar en mi corazón, poco a poco, poco a poco. No puedo decir que cambió todo esa noche, pero ahí empezó todo. Y Dios me ha dejado un año sin conocer a nadie. Era difícil al principio, no entendí por qué, pero luego Dios me reveló más y más que Dios estaba cambiando y sacando este veneno de comunismo, de mis pensamientos, de mi orgullo, poco a poco, hasta que encontré mi iglesia, Said, en la foto, quien vino a mí en 2009. Entonces creí en Cristo en 2008, él me conoció en 2009, me trajo una Biblia, y luego ahí otra vez con la iglesia es otra cosa, porque Dios, después que conocí a Dios, mi vida estaba un poco así, pero al conocer la iglesia, Dios ha cambiado otra vez muchas cosas que yo no conocía, que yo no sabía. Y gracias a Dios, por eso, como dijo María, mi mujer, que es una bendición tener una iglesia, es una bendición reunir juntos y tener esa libertad. En Marruecos no es posible, no puedes solo caminar, buscar una iglesia o encontrar una Biblia fácilmente. Pero Dios está obrando en el medio del territorio del enemigo, del Satán. Dios está obrando, gracias a Dios. Y así también podéis orar para nosotros y para el mundo musulmán especialmente, y a todo el mundo quien todavía no conocen a Cristo. Y de hecho me gustaría hablar con vosotros de un tema que desde que conocí la iglesia, mi mente o mi conocimiento o la manera que veo ese tema ha cambiado y sigue cambiando cada día. Y también puede ser un ánimo, quería animarles y animarme a mí también y a mi esposa de recordar este ministerio que Dios nos ha dado. Por eso, antes de ir a nuestro enfoque, solo quería hablar un poco de Salmo 19, de 1 a 3. Salmo 19, lo hemos leído al principio, de 1 a 3. Salmo 19, de 1 a 3. La palabra dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y a una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Entonces, de lo que está hablando el salmista aquí, David, que la creación de Dios nos habla de un creador. A ver esa obra, no podemos, aunque muchas veces lo ignoramos, que nos enseña que hay un creador, que hay un carpintero quien hizo todo eso. ¿Vale? El mundo está intentando convencernos que no hay un creador, que no hay un carpintero que hizo esa obra. Pero dentro de nosotros no lo podemos negar. Y eso es lo que David está enseñándonos, que la creación nos muestra que hay un Dios, que no hay una excusa no creer en Dios. Y muchas veces podemos decir, pues somos creyentes, entonces creemos que un Dios existe. Pero la fe no solo se basa sobre reconocer a ese Dios, sino reconocer su obra, que somos nosotros también. ¿Vale? En esa montaña, cuando estuve sobre la montaña, había una creación que me habló, ¿vale? De hay un creador. Pero el problema ahí que no era suficiente, ¿vale? Podía ver que posiblemente hay un creador, pero no lo conocí quién era él, ni podía ver mi pecado, ni su justicia, ni su amor, no podía saber quién es él. Entonces Dios hizo la creación solo parte de un plan suyo para que pueda ser conocido al mundo. Y también eso era su plan desde el principio, porque cuando creó a Adán y Eva, le creó en su imagen, ¿vale? Para que puedan reflejar su gloria, como dijo el pastor David,
y reflejar su amor, y reflejar quién es Él. ¿Vale? Entonces, Dios ha dado un trabajo más importante a otras cosas, aparte de la creación, que primero, claro, conocemos que es la Biblia. Entonces, después de sentir o saber cómo posiblemente hay un Dios, Dios tenía que llevarme a su Biblia, su palabra, para que pueda conocer más de Él. ¿Quién es Él? ¿Quién soy yo? ¿Y cómo puedo volver a Él? Y conocerlo y tener una relación con Él. Y eso solo se puede pasar a través de su palabra. Por eso siempre seguimos estudiando su palabra. Cuando estamos en la iglesia, abremos su palabra. En mi casa o en tu casa, cuando queremos orar o conocer más a Dios, pues vamos a su palabra primero. Pero también, en lo que quiero enfocar más hoy, que hay otras personas o otra cosa donde Dios ha dado, a quien Dios ha dado ese privilegio y también responsabilidad. Cuando hablemos de a quién Dios ha dado esa responsabilidad, es fácil pensar en la creación que está afuera, pero muchas veces es difícil pensar en mí como esa creación que soy yo, en la imagen de Dios, para reflejar su gloria. Porque muchas veces también sentimos que yo no soy apto a esa responsabilidad, o es mucho para mí, yo no puedo hacerlo. Eso es de lo que quiero hablar un poquito hoy. Entonces, ahora vamos a 2 de Corintios y vamos a hablar más de esa responsabilidad y privilegio también en él. 2 de Corintios 5, y vamos a leer desde 17 hasta 21. Hasta 21. 2 de Corintios 5, 17 hasta 21. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén. Hay una palabra que se repite aquí, que es reconciliación. Para entender primero esa reconciliación, tenemos que aprender por qué lo necesitamos. Y así también podemos entender su valor en nuestras vidas y su valor, porque la gente que están afuera no creen en Dios, todavía lo necesitan. La palabra de Dios, eso era también una de las respuestas que encontré desde el principio, de por qué no podemos ver a Dios, por qué Dios está escondiendo en nosotros. Pues la respuesta empieza aquí. Según Isaías 59, 1 y 2, nos enseña que hay algo que está separándonos del creador de ese mundo. Y por eso no lo podemos ver. Hay una fuerza que nos lleva lejos de él. Isaías 59, 1 y 2 dice: He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces está diciendo que hay un muro, que hay una separación entre nosotros, entre los humanos y Dios, por causa de las iniquidades, del pecado que nos está separando. No es que porque Dios no puede o no quiere,
Pero porque Él es justo y nosotros como pecadores elegimos alejarnos de Él, por eso no lo podemos ver. Dios no eligió no vernos. Dios no eligió ir lejos de nosotros. Era nosotros, era nuestra culpa. Hasta ese día que no la entendí, en mi mente, si Dios existe de verdad, como la gente que cree en Él dicen, pues es Él quien fue, no nosotros. Porque Él, sabiendo lo que va a pasar en el futuro, Él nos dejó que eso nos pasa, pues la verdad es que no nos quiere al fin del día. Pero no era su culpa, era la culpa del pecado. Y por eso hay un plan de reconciliarnos. Pero antes de llegar ahí, también la Biblia nos dice que no solo que hay una separación entre nosotros y Dios, pero hay algo más. Nos dice, según Romanos 5:10 también, dice que porque si cuando éramos enemigos de Dios. Porque no solo que alejamos, sino lo hemos, ¿qué era la palabra? El contrario de obedecer. Desobedecer, sí. Gracias. Es que estuvimos desobediéndole directamente, ¿vale? Somos rebeldes, esa es la palabra. Rebeldes, rebeldar, ¿no? Rebeldía contra Él. Entonces somos sus enemigos porque estamos buscando lo que queremos a nosotros y haciendo cosas contra Él y su ley y su carácter y de quién es Él. Entonces no solo que hay una separación, pero también somos sus enemigos, ¿vale? Y así estuvimos. También en Éfesos 2, Pablo nos habla de eso. Nos dijo en Éfesos 2 que éramos hijos de ira contra Dios. Que lo hicimos por naturaleza. Eso era nuestra naturaleza. Pero muchas veces no queremos pensar en nosotros así. O al menos no queremos pensar que el mundo sigue así con Dios. Sigue separado con Dios. Y por eso necesitamos reconciliación. No porque nosotros lo podemos conseguir o lo pedimos, no. Todo viene de Él. Por eso Él dice a través de su Hijo en 2 de Corintios, si podemos volver ahí. 2 de Corintios 17. O 18 dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Empezó con Él, terminó con Él, no en nosotros. Era un regalo de Dios por querer y hacer algo para reconciliarnos con nosotros. Con Él, reconciliarnos nosotros con Él. ¿Vale? No era nuestro plan, ni era en nuestra mente. Todo era de Dios. Y dice a través también de Cristo Jesús. Porque cuando estábamos todavía viviendo en nuestras iniquidades, lo que merecemos de Dios es su ira, es su juicio, su justicia. ¿Vale? Ser juzgados frente de Él. Y por eso vino Cristo, por reconciliarnos con Él, por llevar nuestro castigo sobre Él en la cruz, así que podemos tener ahora una relación con Dios. Pero tampoco eso es donde quiero enfocarnos, o al menos de lo que quería compartir con vosotros, aunque es una parte muy básica y esencial en el mensaje, que es de Dios, que lo que Jesús hizo para reconciliarnos. Pero muchas veces olvidamos que hay una segunda parte a ese mensaje y es fácil olvidarla. O fácil dejarla o solo no enfocar en ella, porque muchas veces no nos gusta. Porque ahí viene lo que Dios quiere de nosotros también. Porque aquí habla que somos una creación nueva, no como en la antigua. Porque la antigua no era válido para Dios, no era usable. Dios no lo podía usar. Muertos en nuestras iniquidades. Pero en la creación nueva, Dios nos ha dado primero una identidad
nueva. ¿Vale? Primero que somos hijos de Dios, que somos sus seguidores, ahora obrando por Él. Vamos a volver a leerla desde 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces no está hablando de la carne, porque claro, antes de creer en Cristo, al momento de creer, después no cambia nada en mí físicamente, ¿no? Pero la creación habla del motivo, del propósito, de mi sueño, de mi trabajo, de mis objetos. Ahora han cambiado. Ahora yo no trabajo por mi reino. Ahora no trabajo por ese mundo. Ahora soy de otro, que Él es de Cristo. Dice, he aquí todas son hechas nuevas, y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y ahí no para ahí, dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y sigue hablando en 19, dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y en 20 va a aclararla más. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Embajadores en nombre de Cristo. Y eso es la palabra o la identidad de la cual quiero hablar más hoy. ¿Vale? Es que es una parte que muchas veces en nuestras vidas personales lo olvidamos o lo dejamos. ¿Por qué? Dios nos creó como gente que nos gusta estar con otros, ¿vale? No solos. Y también al estar con la iglesia es fácil pensar que somos creyentes, que somos cristianos, que somos embajadores de Cristo. Es más fácil porque estamos escondiendo o protegiéndonos del trabajo, de la llamada de Dios con el grupo y estamos escondiendo ahí, estamos felices. Pero siempre fallamos de reconocer o tomar la llamada personalmente, porque ahí estoy más asustado. Pues ¿quieres yo? ¿No nosotros? Pues mejor nosotros. Pero solo a mí, pues ahí, no sé, es un poco difícil y no lo podemos aceptar. Es difícil decir, soy embajador de Cristo, ¿no? O soy siervo de Cristo. Y puedes solo decirla en tu mente. Suena mejor cuando decimos somos embajadores de Cristo, porque ahí puedo relajarme más. Pero cuando hablo de mí y Dios, ahí es un poco difícil. Y es natural, eso es normal, porque somos naturalmente débiles. No queremos trabajar, no queremos responsabilidad, ¿no? No queremos obrar solo nosotros para una gloria que es muy grande que nosotros. Y nos ponemos con miedo, desconfiando en nosotros y en Dios que trabaja en nosotros. Entonces quiero hablar solo de dos partes, de dos cosas. Hay más, pero solo dos cosas que al menos para mí he sufrido mucho con ellas. Entonces estoy hablando de mi lucha personal. No sé de vosotros, pero al menos de mí. De dos cosas o dos partes donde fallemos de seguir a esa nueva identidad o relacionarnos con nuestra nueva identidad en Cristo como su criatura nueva. La primera es que nos cansemos rápido. Nos cansemos rápido. Con Dios, que Él es el vertical, y luego con la gente, que es el horizontal. Nos cansemos rápido, porque eso también está en nuestra naturaleza. Eso, decir, ¿qué significa eso? Al obrar con Dios podemos hacer al principio muy bien, pero rápido nos cansemos y decimos, pues ya hice suficiente. No hay nada más que puedo ahora hacer. Conozco la Biblia, conozco a Dios, no hay nada más donde puedo seguir. Porque por naturaleza no nos gusta tomar la responsabilidad.
Entonces, en el lugar de trabajar para Dios, nos cansamos y empezamos a trabajar por otro reino, que para nosotros es más fácil, lo puedo ver y ahí soy el rey. Y eso nos anima más que trabajar para otro rey. No es porque lo elegimos, es porque eso es nuestra naturaleza. Siempre es más fácil dejar de ver a Dios y trabajar por el mío. Porque ahí yo no me canso. Ahí yo puedo trabajar día y noche. No me canso ahí. Eso me pasó justo antes de venir a España. Estuvimos en un taxi, María y yo. Y en el taxi es que desde que creí en Cristo, empecé a como sentir la llamada de Dios y empecé a obrar por Él, a trabajar y a ayudar en la iglesia. He subido en tantos taxis que ni puedo recordar. Y cada vez hablé con ellos de Cristo, le he dado la Biblia y nunca nadie creyó en Cristo. Aceptaron la Biblia, pero normalmente hay mi número ahí o de radio, pero con tiempo ya me cansó. En el taxi, yo no quería hablar con ese hombre. Pensé, pues ya es solo como los otros, no va a escucharme, estoy cansado, solo ahora quiero enfocar en mi viaje, pensando que muchos papeles que teníamos que hacer, preocupado por la pandemia y qué van a decirnos en el aeropuerto, se van a dejarnos pasar o no. Estoy ya cansado solo pensando en mi reino ahora. Solo quiero relajarme, pensar en mis cosas. Pero María me ayudó, me pensó, pero no vas a decirle nada, porque hablé con él en el principio, él está preguntándome. Pero ya ahí estuve un poco cansado. Y eso nos pasa más cuando vives en el mismo lugar por años y hablas con tu familia de Cristo, hablas con tus vecinos, hablas con tus compañeros de trabajo, pero ya pues hablé con ellos mucho. Pues hablé muchas veces con gente como él, entonces no van a escuchar, no hace falta. Y ya nos cansemos, dejamos de luchar o de vivir nuestra llamada o nuestra identidad por el cansancio. No solo porque estamos cansados físicamente, solo porque no queremos destruir a nadie, ni a nuestra paz, y solo, pues mejor mi reino, mejor voy a mis cosas, estoy ocupado, no tengo tiempo para perder ahora. Entonces nos cansemos rápido y olvidamos nuestra llamada y olvidamos nuestro rol en esta vida, que Dios nos ha dado un reino mejor para luchar por ello. Pues no nosotros que estamos luchando, porque es Dios quien está haciendo la lucha a través de nosotros. ¿Vale? Y eso también pasó a mucha gente en la Biblia. Por ejemplo, Pedro. Pedro. Pedro era un seguidor de Cristo. Sabemos eso. Pero después que él negó a Jesús, todos creo que sabemos esa historia, él volvió, recibió el Espíritu Santo y estaba bien, ¿no? Fue a predicar en el centro del templo, fue a la cárcel, pero luego también él se cansó. En Gálatas 2, Pablo nos cuenta de un problema, como Pedro se cansó y se rindió al miedo. Al ver los judíos, él no se acercó a los gentiles, no quería comer con ellos. Podéis volver a leer la historia en Gálatas 2. ¿Vale? Y ya él se cansó de luchar contra los judíos. Él se cansó de estar al contrario del corriente del agua. Y ya se rindió. Y eso nos pasa y tenemos que admitirlo también. Porque solo cuando lo admitimos, ahí recibimos más gracia de Dios para fortalecernos. Porque hay gracia de Dios, hay trabajo del Espíritu Santo. Por eso Dios no nos dejó solo. Por eso Dios, desde el día que Jesús ha dado el mandamiento, la gran comisión, al final de la gran comisión, ¿qué dijo? Y aquí estaré con vosotros por el resto del tiempo, hasta que vuelva. También por eso tenemos el Espíritu Santo, por recordarnos que no somos solos. Podemos volver a Él y va a fortalecernos, porque la verdad no somos nosotros luchando, porque ahí también en 2 de Corintios Él dice que es Él quien está rogando a la gente.
reconciliaos con Dios, no nosotros. Pero Pedro también, él ha dejado, porque para que veamos también que la Biblia es real, está hablando con nosotros de gente como nosotros. No eran unos héroes en la fe, eran gente como nosotros. El héroe era Dios trabajando y obrando en ellos. Pedro mismo, luego de esa caída, él dijo en su epístola, 1 de Pedro 4, 1, 2, lo voy a leer, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme la concupiscencias de los hombres. Concupiscencia, ¿qué significa eso? Como deseos malvados. Eso, ya. Yo la leí en árabe y lo copié aquí en español. Al menos en árabe dice los deseos del hombre, no cumpliendo conforme lo que el mundo quiere de nosotros, sino ahora tenemos otro rey, otro trabajo, otro enfoque, otra tarea en este mundo. Y eso es lo que va a durar. La última cosa que no nos deja enfocarnos o seguir a esa tarea o esta responsabilidad que Dios nos ha dado es que somos olvidadizos. Es fácil olvidar. Es fácil olvidar que estamos en una guerra espiritual. Y ese es el peor tipo de guerras porque no podemos ver su resultado, al menos por ahora. O podemos verla pero lo ignoramos o no lo reconocemos. ¿Vale? Que hay guerra aun cuando estoy en mi cama descansando de un día lleno de trabajo. Hay guerra ahí. ¿Guerra de qué? Para robar mi corazón, para robar mis deseos, para robar mi enfoque de vida. ¿Y dónde lo pone? En mi reino. Y eso también lo que crea primero problemas con Dios, otra vez el vertical, y luego con la gente. Es que cuando venimos juntos, no todos enfocando al reino de Dios, sino cada uno pensando en su propio reino. Cada uno es un autónomo, eso es la palabra, quiere gobernar, quiere sentar sobre el trono de vida. Eso también lo que nos crea problemas en el matrimonio, en la iglesia, con nuestras amistades, con nuestras familias, porque muchas veces caemos a seguir nuestro reino. Y por eso hay una lucha espiritual. Pablo también habló de esa lucha en Romanos 7, ¿no? Donde dice lo que yo quiero hacer, eso no es lo que hago. Lo que yo no quiero hacer, eso lo hago. Es que hay una lucha para llevar nuestros corazones lejos de esa identidad. Entonces olvidamos y simplemente perdimos nuestros corazones para seguir nuestras debilidades o mirar, enfocarnos en nuestras debilidades, propósitos también y sueños. En el lugar de pensar qué Dios quiere de mí, pienso lo que quiero yo para mí, o lo que quiero que Dios haga para mí, o lo que quiero que la iglesia hace para mí. Entonces, al olvidar el propósito eterno que Dios me ha dado como su embajador, su hijo o hija, empezamos a trabajar para nosotros. Y ahí viene la idea del mundo, ¿no? Que lo que el mundo piensa que tiene que ser el enfoque o la meta de cada persona es buscar su felicidad. Primero en el matrimonio, ¿vale? Eso es lo que rompe el matrimonio, la verdad. Es que cada uno busca su felicidad. Gente puede preguntarte, ¿estás feliz en tu matrimonio? Pues sí, porque mi esposa me hace feliz o mi esposo me hace feliz. O no, porque no me hacen feliz. Porque su vida no está luchando mucho para hacerme a mí feliz. Y hacemos lo mismo con Dios. Cuando Dios no me hace feliz, pues ahí cambia todo. Porque olvidamos lo que Dios hizo para nosotros, donde nos llevó en la nueva identidad que nos has dado. Eso pasa también cuando rendimos a nuestras debilidades y miedo. Eso pasó también a Moisés. Y quiero
ir ahí antes de terminar con un versículo. Éxodo, la historia cuando Dios llamó a Moisés para hacer una tarea que es más grande que él. Éxodo 3. Vamos a empezar desde 10. 3, 7 a 12 primero, antes de llegar hasta 10. Entonces, Éxodo 3, 7 a 12, dice la palabra. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel han venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, otra vez Dios hablando con Moisés, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y mira la respuesta de Moisés. Dice, entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés tenía miedo, estaba enfocando en él mismo y pensaba: yo no soy apto a esa tarea, a ese trabajo, Dios. Y vamos a seguir lo que va a decir. 11 ahora. Perdón, acabamos de leer 11, ¿no? ¿Quién soy yo? Ahora 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Hay una promesa. Estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y van a seguir hablando un poco entre ellos. Moisés intentando convencer a Dios que él no puede hacer el trabajo, y Dios está intentando decir: no te miras en ti mismo, mira a mí, eso es tu tarea, naciste por eso, pero Moisés no quiere escuchar. Vamos a saltar al versículo 10 hasta 13. Dice: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Mira, eso es lo que acabamos de leer. Lo que quiere decir es 4. Vamos a saltar al capítulo 4, 10 a 13. No 3 ahora. Ahora capítulo 4, 10 hasta 13. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tarde en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Y quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio de que él debes enviar. Todavía no quiere Moisés. Él ha luchado contra esa idea. Sabemos la historia de lo que va a pasar después y cómo Moisés va a sacar al pueblo de Dios fuera de Egipto. Pero al principio era una lucha. Es que necesitaba gracia y paciencia de Dios para que vea para que pueda ver y entender su tarea o su trabajo o su nueva identidad como un siervo de Dios. Pero muchas veces olvidamos quién somos primero, y olvidamos quién es Dios. Moisés olvidó que él es siervo de Dios, que él es hijo de Dios,
Y olvidó también de quién es Dios. Por eso Dios tenía que recordarlo. ¿Sabes quién soy yo? Es yo quien creo todo. Es yo quien creo la lengua. Es yo quien te creo a ti. Y además te dije que estaré contigo. Pero Moisés, tapado. Y por eso también existe la palabra de Dios, por eso existe la iglesia, por eso como mi esposa estaba ahí a mi lado para ayudarme a recordar, porque yo he olvidado, yo solo quería estar tranquilo. Y cuando ella está cansada, yo lo ayudo a ella también. Y por eso también Dios dijo que no es bien que el hombre sea solo. Y también en la iglesia. Dios no nos creó como criaturas nuevas para estar solos o luchar solos. Aún es la llamada primeramente es personal. No solo cuando estoy en el grupo o solo cuando estoy en la iglesia, pero fuera ya no soy embajador de Cristo, no soy siervo de Cristo. Es que muchas veces solo olvidamos quién somos. La palabra de Dios, cuando leamos la palabra de Dios, eso es el punto de leer. Es recordar quién somos, es recordar o conocer más y mejor quién es Dios. Y eso cambia todo. Pero muchas veces al olvidar, al leer la Biblia o al estar a la iglesia, no estoy pensando en esas cosas. Estoy pensando cómo ahora mi reino puede ser mejor. Cómo yo puedo ser más tranquilo, más feliz donde estoy, pensando que estoy haciendo todo bien. Y no dejo que la palabra de Dios me habla, me regaña, me cambia. Porque ya tengo mi burbuja y quiero que nadie lo toque. Y cuando alguien le toca en la iglesia, ya con la palabra de Dios, o en la casa, ahí yo me enfado, ahí yo no estoy feliz, y ahí me voy. Porque ya pues la iglesia no me hace feliz, no soy el centro ahí, o en el matrimonio, o amigos. Es que olvidamos quién somos, y olvidamos quién es Dios. Y así rendimos al modo del mundo, buscar mi felicidad. No buscar servir a Dios. Esta es la guerra que existe hoy. Para plantear esas ideas en mi mente. Es sacar la Biblia fuera. O sacar al reino de Dios o ponerlo al lado. Si hay solo yo y mi mujer en la casa, ¿sabéis cuántos reinos hay ahí? Hay 3. No hay uno. Hay 3. Hay uno que es el mío. Hay uno que es la suya. Y hay del Dios, pero este es al lado. Y eso es lo que la gracia de Dios hace en nosotros, poco a poco. Eso es de lo que Pablo está hablando también en Romanos. Hablaste de Romanos antes. También Romanos habla de 2 cosas muy importantes. La justificación que nos hace nacer de nuevo y también la santificación que nos separa. Eso es el significado de santificar. Es separar del mundo, separarme de mi reino. Y es doloroso, no es fácil. No es fácil separarme, es como de un niño. No sé, tengo una sobrina, que lo amo mucho, pero si ella quiere algo, ella lo quiere. Si ella se sienta frente de la televisión y quieres tú cambiar la televisión o quitarla de ahí, va a estar llorando como no se vas a quitarla a un mano. Y así somos nosotros también con nuestro reino, sin dar cuenta. Solo no lo hacemos de una manera muy obvia, porque siempre encontramos excusas para decir, pero no, eso no era mi falta. Pero como niños no queremos dejar nuestros reinos y seguir a Dios, y eso es el trabajo de la santificación, del Espíritu Santo, de su palabra en la iglesia. No es mi felicidad que busco, ¿no? Aún a veces lo hago porque todavía soy carnal. Todavía tengo esa lucha espiritual. Entonces somos embajadores de Cristo. La iglesia, en el matrimonio, fuera, la palabra de Dios también, esas cosas deben estar bajo de esa identidad. Al leer mi Biblia, al venir a la iglesia, ¿qué estoy haciendo? No, ¿estoy haciéndolo en esa luz o estoy haciéndolo por mí? Entonces es una lucha. Mi mujer y yo estamos en Marruecos luchando, ayudando uno al otro. Estuve solo, pues con otros hermanos, pero ahora con una persona más cercana a mí. No somos perfectos, ¿vale? Todavía muchas veces, muchos días buscamos nuestra felicidad.
pero juntos con Dios en el medio seguimos luchando, y así también vosotros en la iglesia. Así que os animo a pensarlo, ¿no? Cuando leemos la Biblia, cuando cantemos también, a recordar quién somos y quién es Dios. Y cuando alguien está olvidando o alguien está dejando eso, que animamos uno al otro para predicar y para vivir como embajadores de Cristo. Amén. ¿Podemos orar o...? Vale, entonces podemos orar a Dios que nos ayuda. Señor Padre, gracias por es tu palabra que nos enseña, Señor, de quién eres tú, como el creador de todo el mundo que está con nosotros, Padre. Que el creador, que el rey de todo el mundo está conmigo. Y también entender, Señor, esa identidad nueva que me daste en Cristo. Padre, no me dejas olvidar mi estado en ti, Padre, como tu Hijo, por el trabajo que tú hiciste en la cruz. Ayúdanos también como iglesia, como familias, Padre, como tus hijos, Padre, a animar uno al otro a vivir según esta identidad y a dejar la felicidad del mundo, las ideas del mundo, Padre. Santifícanos, Padre, cada día. Sabemos que esa obra nunca va a terminar hasta que vuelvas. Pero estamos aquí, Padre, queriendo darte todo. Y ayúdanos, Padre, a seguir en ello. En el nombre de Cristo. Amén.